Pues vamos a la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 15. Vamos a continuar con lo que el Señor puso en nuestro corazón el miércoles pasado, acerca del espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Yo sé que el Señor va a hablar a nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos para oír lo que Dios tiene que enseñarnos? Dice Efesios 1, 15 al 23: por esta causa también yo, quien está hablando aquí es el apóstol San Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. ¿Cuánta gente que está aquí tiene fe? Gloria a Dios. Y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cuántos aman a los santos? Dicen, pero es que el que está aquí a mi lado no creo que sea tan santo. Pero ¿cuántos tenemos fe? ¿Y cuántos amamos a los santos de Dios? Dice Pablo: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... ¿Qué estaba haciendo Pablo? Diga conmigo, oraba. ¿A quién oraba? Al Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre, ¿verdad? El Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aunque los efesios amaban a los santos y tenían fe, necesitaban aún más. Y quizá usted, no dudo que sea una persona de fe y que ame a los santos, pero diga conmigo, necesito más. Y Pablo decía: yo tengo que orar por ustedes porque hay algo que no les debe faltar. Qué bueno que tienen fe, y qué bueno que tienen amor por los santos, y qué bueno que adoran de la manera que adoran y la manera que exaltan al Señor en la congregación. Pero yo oro a Dios, decía Pablo, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, lo que está diciendo es: yo quiero que ustedes conozcan a Dios por el espíritu de sabiduría y de revelación. Porque una cosa es conocer a Dios con la sabiduría humana, y otra cosa es conocer a Dios por la revelación del Espíritu Santo, que nos da la sabiduría y revelación para conocer realmente cómo es Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Y luego dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. ¿Quién está sobre todo principado y autoridad? Diga conmigo, Cristo. ¿Dónde está el chanclas? Abajo. ¿Sí me explico? ¿Dónde está el diablo? Diga conmigo, está sometido. Dice que le dio sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que cualquier hombre humano sobre la tierra, llámese como se llame, San Paco de la Chona, está debajo de Cristo. Amén. San Paquito de pesquería, pescorea. Cualquier ser humano que esté sobre la tierra, aunque haya alcanzado un rango de madurez espiritual o santidad muy alto, nunca estará por encima de Jesucristo. Porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El hombre que usted más admire sobre la tierra por sus buenas, por su santidad, por su predicación, por lo que le enseña, por lo que usted quiera. Todo hombre está debajo de Jesucristo. Es más, todo rey está debajo de Jesucristo. Es más, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, del país más poderoso del mundo, está debajo de Jesucristo. Porque sobre todo nombre que se nombra, a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y se le dio autoridad. Dice: y no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién? San Francisco de la Chona.
¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Yo digo San Francisco de la Chona porque yo me llamo Francisco y estamos en la Chona. Porque algunos dicen, ¿por qué dice eso el pastor, verdad? Amado, la cabeza de la iglesia no es un hombre. Pablo dice claramente aquí que la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la iglesia? Aquellos que lo han reconocido como su Señor y su Salvador. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y creo que ya nomás en la pura lectura ya me aventé 5 minutos y quiero terminar temprano. Pero amados, lo que Pablo estaba haciendo era aquí, oraba a Dios porque aunque eran gente de fe y de amor y tenían un conocimiento de Dios, de su palabra, él oraba para que conocieran a Dios mediante la sabiduría y la revelación. Hablamos mucho de eso y solo doy un pequeño resumen. También una segunda cosa por la que oraba Pablo es para que el entendimiento fuera abierto, fuera alumbrado, viniera luz a su entendimiento para que pudieran comprender y saber cuáles son las riquezas espirituales que tenemos. Y Pablo hablaba de 3 riquezas espirituales, independientemente de lo que habla del capítulo 1 donde iniciamos el pasaje de hoy. Habla de muchas riquezas espirituales, muchas riquezas que tenemos en el Señor, pero él hablaba de 3 cosas muy importantes y él dijo: quiero que sus ojos sean alumbrados para que conozcan la esperanza a la que Cristo les llamó. Amados, la mayor pobreza que el ser humano puede tener es no tener esperanza, ¿cierto? Él dijo, deben saber la esperanza que tienen en el Señor. Y hablamos de muchos tipos de esperanza: esperanza de resucitar, esperanza de salvación, de vida eterna, esperanza de gloria. La segunda cosa que Pablo dice es que yo quiero que cuando sus ojos sean alumbrados, después de conocer a Dios mediante la sabiduría y la revelación, sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿A qué se refiere eso? Es la salvación que Dios ha dado a los que son suyos. ¿Hay alguien aquí que dice yo soy de Dios? Entonces usted tiene una riqueza, usted tiene una herencia. Y cuando hablamos de salvación, el término salvación incluye tanto aquí en la tierra como cuando no estemos aquí y nos vayamos a la presencia del Señor. ¿De qué te salva el Señor? De tus enemigos, de las crisis, de la enfermedad y de todos los beneficios que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y esa era la oración de Pablo. Decía, yo quiero que ustedes sepan que tienen esperanza, pero además que sepan las riquezas que tienen, la herencia que Jesucristo les dejó al morir en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo empieza diciendo que somos aceptados por Él, que somos redimidos, que nos ha dado a conocer su voluntad, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Decíamos que nos quejamos, nos desanimamos, nos deprimimos, nos enojamos, nos desesperamos porque no hemos entendido las riquezas que tenemos en Dios. Diga conmigo, yo tengo esperanza. Diga conmigo, yo tengo herencia. Ahora voltea a uno de los que está al lado, dígale, tú tienes esperanza. Ahora voltea con el otro, dígale, tú tienes herencia. Amén. Y la tercera cosa que Pablo oraba y decía, yo quiero que ustedes sepan el poder que se cargan. Algunos están, hermano, Dios tiene que darte el poder ahora. Dice Pablo, yo quiero que conozcan cuál es la supereminente grandeza. Esa palabra supereminente es como incomparable. La incomparable grandeza de su poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Lo que está diciendo Pablo dice, yo quiero que sepan que el que habita en ustedes, que es el Espíritu Santo, fue ni más ni menos que el que resucitó a Cristo de los muertos. Pastores, que yo no puedo reprender a la minifaldera. No quieres, porque dentro de ti está el poder para vencer al diablo y la tentación. Y aunque se te aparezca vestido de Miss Universo, con la ayuda y la gracia de Dios, lo puedes hacer porque dentro de ti está el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo,
Quiero que entiendan que dentro de ustedes hay alguien que les puede ayudar a cambiar su carácter. Es que yo no puedo. No quieres. Porque si tú tienes al Espíritu Santo dentro de que te amansas, te amansas. Es que yo no puedo vencer la depresión. Es que el diablo te metió en tu mente que no puedes. Por eso Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele la gloria al Señor. Ahora tengo que salir del resumen porque estoy en el resumen. Entonces, amados, debemos desear y anhelar el espíritu de sabiduría y de revelación. Yo como pastor hoy, esta noche y todos los días le pido: Señor, dale a mi pueblo espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Que te conozcan por el espíritu de sabiduría y de revelación. Porque cuando eso suceda, se darán cuenta la esperanza que tienen, las riquezas de su herencia y el poder que levantó a Jesucristo de los muertos que habita en ellos. ¿Cuántos hoy pueden decir: yo deseo conocer el espíritu de sabiduría y de revelación? A ver, voltee para arriba, dígale: Señor, lo quiero. Amén. Algunos que están antes dicen: ay, es que ya no puedo decir ni lo quiero. Saque fuerzas de flaqueza, diga: lo quiero. Amén. Entonces, debe ser nuestra prioridad en la oración como padres. Debe ser el deseo para nuestros hijos, que nuestros hijos conozcan a Dios por el espíritu de sabiduría y de revelación, y hacer lo que sea necesario para que esto suceda. Y hoy le quiero decir cómo lo vamos a obtener con la ayuda del Señor. Ahora, hablamos también el miércoles pasado de que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Amén. O la que viene como resultado de la revelación del Espíritu Santo. El mundo entero opera mediante la sabiduría humana. Nosotros en cierta parte de nuestra vida operamos en la sabiduría humana. Pero en lo que se refiere a las cosas del Espíritu, usted no va a poder entender nada a menos que sea a través del espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Me estoy explicando? O sea, nos movemos. La sabiduría humana, dice la Biblia que la sabiduría humana, su fuente es terrenal. Y bueno, estamos todavía sobre la tierra. A ver, pise, a ver si no anda en el cielo todavía después de la adoración. Estamos aquí, ¿verdad? Y en cierta medida, la sabiduría terrenal ayuda para nuestra vida aquí sobre la tierra. También dice que la fuente de la sabiduría humana es lo natural, la mente del hombre natural. Y tercero, la sabiduría humana puede tener su fuente en lo diabólico. Hay sabiduría humana que se inspira, cuya fuente es lo diabólico, porque Satanás es un engañador. Todo el que engaña con doctrinas fuera de lo que es Dios está actuando en la sabiduría humana, que tiene su origen en lo diabólico, porque Satanás es el engañador. Ahora, no estoy diciendo que está lleno de todo endemoniado, quién sabe, ¿verdad? Pero al menos sus razonamientos para engañar vienen como resultado de la sabiduría diabólica. Diga conmigo: esa no la quiero. Ahora, la sabiduría terrenal ayuda. Pero si usted quiere conocer realmente a Dios, no es con la sabiduría humana o la sabiduría terrenal. Si realmente queremos conocer a Dios, tendrá que hacer a través de la sabiduría y la revelación espiritual. Por eso tú puedes tener fe y hacer muchas cosas buenas, pero para conocer a Dios necesitas la sabiduría espiritual. Ahora, el deseo de Cristo es que todos conozcamos a Dios. El
el deseo de Pablo era que todos conozcamos a Dios. El deseo mío como su pastor es que usted conozca a Dios, y el deseo mío para mi esposa y para mis hijos, mi familia, es que conozcan a Dios. Porque Jesús dijo en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, al cual has enviado. Y cuando ya conozco a Dios, mi entendimiento será alumbrado, y entonces voy a caminar en esperanza, voy a caminar en riquezas y en herencia espiritual y material y de todo tipo, de todo lo que Cristo pagó en la cruz de Calvario. Y voy a caminar en el poder del Espíritu Santo. Amados, no se puede conocer a Dios realmente por la sabiduría humana. Es más, Pablo dice que Dios, diga conmigo, Dios decidió. Dios en su sabiduría. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es sabio? Pero no es la sabiduría del mundo, ¿estamos de acuerdo? Dice, Dios en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, se encargó de que ningún ser humano conozca a Dios con sabiduría humana. ¿La captó o no la captó? O sea, Dios en su sabiduría dijo, no voy a permitir que ningún ser humano me conozca por sabiduría humana. Tendrá que ser por el espíritu de sabiduría y de revelación, que es el Espíritu Santo. Amados, el conocimiento que se tiene de Dios, resultado de la sabiduría humana, de nada le sirve. Dile al que está a tu lado, pensé que sabía algo. Escúchelo. El conocimiento que tiene de Dios, resultado de la sabiduría humana, no le sirve de nada en lo que se refiere a lo espiritual. Entonces hay mucha gente que conoce a Dios solo por sabiduría humana y no por revelación. Amados, el conocimiento de Dios por sabiduría humana no es suficiente para una transformación y un cambio de vida. Porque yo le aseguro que gran parte de la población mundial conoce a Dios con sabiduría humana, pero estamos llenos de problemas. Los matrimonios que hoy se están disolviendo conocen a Dios mediante la sabiduría humana, y porque no hay la fuerza para luchar. La gente que está cometiendo atrocidades con los seres humanos conoce a Dios mediante la sabiduría humana, pero siguen haciendo lo malo. ¿Estoy explicando? Porque Dios dijo, si me van a conocer, va a ser mediante el espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, el conocimiento de Dios por la sabiduría humana es donde se encuentra la mayor parte de los seres humanos. Y escuche, algunos creyentes en Cristo que todavía no les ha sido revelado Dios. Por eso esta noche usted dígale, Dios, yo quiero conocerte mediante el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces usted puede encontrar gente que tiene maestrías y doctorados en teología y viven en pecado, porque solo conocen a Dios ¿con qué? Con el cacahuate humano. Conoce gente que sabe la Biblia de pasta a pasta, pero siguen fracasados. Y conoce gente que se sabe un versículo y con ese la vida se le transformó. Mira que está a tu lado, te hablan. ¿Cierto o no? Y oye, maestría en teología, soy el doctor Garza en divinidad, aleluya. Pero tiene 2 mujeres y un camino. Amados,
Podemos llegar a ser super conocedores de Dios con la sabiduría humana, pero de nada nos servirá en lo que se refiere a las cosas del espíritu. Y recuerde que antes de ser humano, usted es espíritu. Y si algo debe interesarle, lo espiritual antes que lo humano. Porque normalmente buscamos más lo humano, porque pensamos que el cuerpo, esto es todo. Este es el bocho donde camina el espíritu. Amén, hermanos de panza. Es que es un bocho acostado cuando está así. Dices, pues, es un bochito acostado. O sea, somos el vehículo de transporte donde se mueve el espíritu. Lo más valioso que está en usted no son sus pixie. Lo más valioso que sucede es que hay en ustedes es su allá no las conocen. Ya no existen esas. Estamos envejeciendo. ¿O cómo se llaman ahora? Bueno, las postis. O sea, lo que más vale de usted no es su cuerpo. Usted es espíritu antes de que sea cuerpo. Antes de que fuese formado en este cuerpo, usted es espíritu y Dios le depositó en este cuerpo. Y Satanás se ha encargado de que nos ocupemos de todo lo cuerpo, de todo lo terrenal, de todo lo visible, y nos olvidemos de lo espiritual e invisible. Por eso el día que usted se muere, es que su espíritu se fue. El puerco iba a decir. Y el cuerpo ya no va a funcionar porque ya no hay aliento de vida dentro de él. Amados, mire lo que dice 1 Corintios 1:21. Lo voy a comprobar lo que acabo de decir. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿de qué está hablando ahí? ¿De la sabiduría de qué? De Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿De qué tipo de sabiduría habla ahí ahora? De la humana. Primero habla, ya que en la sabiduría, esa palabra sabiduría está hablando de la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, la humana. ¿Qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A usted le ven predicando el evangelio y predicando de Cristo y hablando de Él, y el hombre natural dice: tazoncito, pobrecito, ya se le botó la canica. Después de pobre, hasta loco. Porque eso es lo que dice la sabiduría humana. Pero Pablo dice que la sabiduría de Dios es la locura de la predicación. Y yo tengo que decidir si le creo a la sabiduría humana o le creo a la sabiduría de Dios. Y cuando yo le creo a la sabiduría de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Denle el aplauso a Dios. Ese mismo versículo dice que en una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente, dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Entonces, donde el mundo, entre más tonto lo ve el mundo, más sabio lo ve Dios. No me agarraron la onda. O sea, entre más tonto usted parezca para el mundo, porque usted y yo podemos ser unos tontos para la sabiduría humana, porque creemos en un Dios que no se ve. Y de repente dicen los psicólogos: solo un loco cree en algo que no se ve. Le están alterando las emociones. Se le va a botar la canica. Porque esa es la sabiduría humana. Pero nosotros que has conocido a Jesús y tienes la sabiduría de Dios,
tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen, porque así lo llama la sabiduría de Dios. Aleluya. Entonces, Dios quiere que le conozcamos mediante la sabiduría espiritual. Y eso es la meta mía como pastor al predicarle esto. Ya para que se quite tanto piojo. Ya para que se quite tanta calamidad. Porque si usted conoce a Dios por el espíritu de sabiduría y revelación, tiene esperanza, tiene riqueza y tiene poder. No los escuché. Si usted conoce a Dios por el espíritu de sabiduría y de revelación, tiene esperanza, tiene riqueza y tiene poder. Tiene esperanza, tiene herencia y tiene poder. Algunos están diciendo, el loco que les dice. Yo creo que algunos me están viendo por internet. Lo han de ver encendido y salimos nosotros. Y dice, mira el loco les dice. El loco les dice, tú vas a conocer a Dios y vas a recibir, porque cuando tú conozcas a Dios por el espíritu de sabiduría y de revelación, tienes esperanza, tienes herencia y tiene poder. Pobre loco. Y el pueblo dice, pobres locos. Amados, la sabiduría de Dios es la que viene del Espíritu Santo. Recuerde que la sabiduría humana, su fuente puede ser terrenal, natural o diabólica, según Santiago. Pero la sabiduría de la que habla Pablo aquí en Efesios, escuche, está un poquito complicado, porque yo traté de sacar una definición ahí orando, Dios, dame una definición así media teológica. Y esa sabiduría, escuche, es la sabiduría producto del conocimiento que nos da el Espíritu Santo a través de la revelación. ¿Ya o no? La sabiduría espiritual es la sabiduría que es resultado o que es producto del conocimiento que nos da el Espíritu Santo a través de la revelación. Esa es la sabiduría espiritual. Entonces usted puede conocer a Dios con la sabiduría humana, se puede aprender la Biblia de memoria, pero mientras no le sea revelada, solo se trata de sabiduría humana, no se trata de sabiduría espiritual. Y de nada sirve. Voy a volver a repetirlo porque quiero que le quede claro. Ahora, ¿por qué soy tan insistente en esto? Porque su vida va a cambiar después de este mensaje. Porque va a empezar a caminar sobre las aguas. Ay, mira, el loco los está emocionando y los locos se la creen. No importa. Si Jesús logró que 12 creyeran en su locura, si yo logro que pues todos aquí creen en esta locura, vamos a transformar a Monterrey, a México y al mundo para Cristo. Amén. Entonces, es el conocimiento revelado por el Espíritu, escuche, de todos los misterios de Dios, que al aplicarlos o al aplicar ese conocimiento de los misterios de Dios, nos hace sabios espiritualmente. ¿La captó? Algunos dicen, ay, pastor, ¿se la repito? Es la sabiduría producto del conocimiento. Porque sabe una cosa, una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. ¿Sí sabía usted? Ahora, si no hay conocimiento, ¿cómo va a haber sabiduría? Primero es el conocimiento y luego la sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento. Usted no puede ser sabio si usted no hace nada para ser sabio. Entonces usted lo primero que hace, por eso dice Proverbios, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Entonces, hablando humanamente, usted adquiere conocimiento, por ejemplo, en la escuela y lo hace sabio para cierta especialidad. Yo estudié contador público, yo tengo sabiduría para manejar finanzas. ¿Sí me explico? Usted estudió doctor, usted tiene sabiduría, ¿verdad? Para aplicar, para poder ayudar a un enfermo. Entonces usted aplica prácticamente el conocimiento. Eso es la sabiduría. En lo espiritual, el Espíritu Santo le da a conocer a Dios.
le da a conocer los misterios de Dios. Y entonces usted se hace sabio espiritualmente al aplicarlos y ponerlos por obra. ¿Ya captó? Porque la sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento. Entonces Dios le da a conocer. Por eso dice que te conozcan, que les dé sabiduría y espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, para que puedan comprobar la riqueza, la esperanza, la herencia y el poder. ¿Ya vamos captando? Entonces, amado hermano, Dios a usted y a mí, por su Espíritu Santo, nos quiere dar ese conocimiento de Dios y sus misterios. Porque la cruz es un misterio. La fe en muchas ocasiones es un misterio, ¿no? ¿Sí o no? Tener la seguridad de que Cristo vendrá por segunda vez es un misterio. ¿Cuándo viene? No lo sé, pero sé que viene. Y mediante sabiduría humana, pues quién sabe. Pues quién sabe. No, pues está bien, pues si viene, pues que venga por ti, pues está bien. Y luego se voltean y dicen, pobrecito. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lo oculto de Dios, escuche, lo oculto, lo escondido de Dios se da a conocer por el Espíritu Santo. Y una vez que usted lo conoce, empieza a caminar sobre ello y se hace sabio espiritualmente. ¿Allá arriba la agarraron o no? Usted empieza a conocer los misterios, lo oculto, lo escondido. Ahorita le voy a explicar más adelante, como a las 3 de la mañana, lo demás. Entonces, una vez que usted los conoce, los empieza a aplicar. Y al aplicarlo, usted se hace un sabio espiritual. Por eso hay poder para que un matrimonio vuelva a restaurarse después de muerto. Por eso hay poder para que un drogadicto deje las drogas sin rehabilitación. Por eso hay poder para que una persona deprimida salga de su depresión o de los vicios y de los hábitos que le están matando de una manera sobrenatural. Cuando viene el conocimiento de Dios, los misterios de Dios y lo que Él hace, los pone por práctica y usted empieza a vivir la vida abundante que Dios tiene para usted. Sí, captó la introducción del mensaje de hoy. ¿La captó ya la introducción? Es que ahora, si usted captó esto, si usted no anhela esto, usted está sentado en esa silla nomás calentándola. Pero si usted dice, pastor, yo quiero eso, yo quiero el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, usted lo va a buscar. Ahora, ¿cómo se obtiene? Le voy a dar 150 maneras de obtenerlo. Número 1, diga conmigo, naciendo de nuevo. Primer paso para obtener el espíritu de sabiduría y de revelación, hay que nacer de nuevo. Le dijo Nicodemo a Jesús que es necesario para ser salvo o para heredar el reino de los cielos. Dijo Nicodemo, si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Jesús habló de un nacimiento espiritual. ¿Cuándo sucede ese nacimiento? El día que vinimos y con todo el corazón le rendimos nuestra vida a Jesús. Y le dijimos, creo en ti, creo en que viniste a esta tierra, caminaste sin pecado, moriste en la cruz, fuiste sepultado, pero has resucitado. Y creo que ahora tú vienes a vivir a mi corazón y que tu sacrificio se hace una realidad en mi vida. Y que los beneficios que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario, yo los puedo obtener por medio tuyo. Señor, nazco de nuevo en ti. Y usted ha dejado de ser solamente una persona humana para convertirse en una persona espiritual. Sigue siendo humano, pero ahora tiene una mente espiritual. ¿Está captándola? Diga conmigo, hay que nacer de nuevo. O sea, mientras una persona no nazca de nuevo, por eso Jesús dijo, es necesario que nazcan del agua y del espíritu. El nuevo nacimiento ocurre cuando Jesucristo lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Por eso siempre en una reunión como esta llamamos a la gente nueva y llamamos a los que quizá no están bien definidos, para que tú digas, yo voy a nacer de nuevo. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por ejemplo, los que pasaron ahorita y hicieron su oración y la hicieron con fe, ya tengo buenas noticias. Usted es una nueva criatura.
Dejó de ser solamente un ser humano para convertirse en una persona espiritual. Ahora, usted es un bebé. ¿Qué hay que hacer? Empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se haga un maduro en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, amados, por eso dice, mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Mire, rápidamente, 2:14 al 16. Pero el hombre natural, o sea, el humano, el solo humano, ¿qué dice? No percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para dejar de ser solamente natural? Nacer de nuevo y convertirme en una persona espiritual. Porque mire, si seguimos leyendo, mire lo que dice. En cambio, el espiritual, hay natural y hay espiritual. ¿Qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O cómo piensa? ¿Quién le instruirá? Ahora lea conmigo eso. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De qué está hablando? De una mente renovada espiritualmente hablando. ¿Cuántos hoy dicen tengo la mente de Cristo? Como 47.9. Pero hoy usted puede decirle, Señor, te doy gracias porque yo tengo la mente de Cristo. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Está seguro? ¿Se ha nacido de nuevo? ¿Usted tiene la mente de Cristo? Ay, pastor, pero trueno matemáticas, eso es lo humano. Ay, pastor, el cacahuate no me funciona, eso es lo humano. ¿Y de qué nos sirve ser brillantes intelectualmente y humanamente si espiritualmente estamos fracasados? Ahora, no estoy tampoco alentando la mediocridad, hay que estudiar. Porque todos estamos aquí en la tierra, ¿verdad? A ver, pellízcate, pellízcate. Dile, todavía hay que trabajar, hay que comer, hay que... Y seguimos aquí en la tierra, pero ya con una mentalidad que espiritual. Segundo, si usted quiere tener el espíritu de sabiduría y de revelación, necesitamos dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién es el que da la sabiduría? El espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces necesitamos nosotros dejar ser enseñados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra ahí en 1 Corintios 2:6 al 13. Mire lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, creo que soy yo. ¿Y qué dice? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. Solamente eso lo hace un nacido de nuevo y alguien que es enseñado por el Espíritu, que no solamente tiene una mente natural, sino tiene una mente espiritual. Y mire lo que dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, está hablando de los gobernantes humanos, si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que si la gente del tiempo de Jesús hubiese tenido la mente espiritual, no lo hubieran crucificado, lo hubieran aceptado como rey. Pero el cacahuate no los dejó, el cacahuate humano. Por eso hay mucha gente que sigue sin aceptar a Jesús como rey, porque su mente humana no lo deja. Y por eso debemos orar para que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amados, nuestros familiares, nuestros vecinos. Mire lo que dice. Antes bien, como está escrito, mire la sabiduría de Dios. A mí me gusta esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso tengo esperanza, por eso tengo riqueza. ¿Sí la está captando? O sea, todavía no se ha visto lo que Dios ya te va a dar. Si lo puedes creer, al que cree, todo es posible. Todavía no se ha oído,
lo que Dios puede hacer a través de ti. Pero ¿sabe por qué no lo logramos? Porque ahí seguimos con el cacahuate. Y aunque somos cristianos, llamamos a Dios y nos vamos a ir al cielo, nos limitamos solamente a lo que el cacahuate. Cuando hablo del cacahuate, hablo del hebreo, tu mente. Nos limitamos solamente a lo que nuestra mente humana alcanza a percibir. Entonces Dios te dice que puedes caminar sobre las aguas. ¿Y qué dice tu mente? No, las aguas te hunden. Y tú dices, no me hundo. ¿Y qué dice el sabio humano? Pobrecito, estás loco. ¿Ya la está captando? ¿La está captando o no la está captando? ¿Sí? Entonces la Biblia dice, vayan y compren sin dinero y sin precio. ¿Qué dice la sabiduría humana? No. Para comprar hay que tener dinero y primero pregunto cuánto cuesta. Pero ¿qué dice la palabra? Vayan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces un atrevido empieza aún sin dinero a recibir la herencia de Dios. Pero uno que se mueve, aunque ama a Dios y adora, aleluya, pero el cacahuate funciona más que la sabiduría espiritual, sigue viviendo en calamidad. ¿Está captando? Si nosotros entendiéramos esto, hermano, no sabe todo el potencial que hay para nuestra vida, todo lo que Dios, porque dice que son cosas que ojo no ha oído, perdón, que oído no ha oído. ¿Ya ve? Esa es la sabiduría humana también. Ahora mire lo que dice. Ya estamos empezando a terminar con el punto número 2. Mire, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso el único que le puede enseñar cómo es Dios es el que lo conoce. ¿Quién es el que lo conoce? ¿Y a quién debemos pedirle que nos lo muestre? Pídaselo, dígale, muéstrame a Dios. Amén. Muéstrame al Padre. Y lo dice, y nosotros, ¿qué dice el 12? No hemos recibido el espíritu del mundo, ese es el que mueve la sabiduría humana, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido según Efesios? Esperanza, riquezas, herencia y poder. Dele un aplauso mejor al Señor. ¡Anímeme! Y lo dice Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que ¿qué? Enseña el Espíritu. ¿Quién es el que nos va a enseñar las cosas de Dios? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pues, ¿qué se necesita para tener el Espíritu de sabiduría y revelación? Número 1, nacer de nuevo. Número 2, dejar ser enseñados. ¿Por quién? Y yo sé que usted está aquí porque está buscando a Dios. Y dice Jesús, el que busca va a encontrar. Y Dios te va a empezar a revelar cosas, hermano, que te vas a quedar y dices, tu esposa va a decir, con este me casé, no me había dado cuenta. ¿Sí me explico? Ahora, una tercera forma de tener la sabiduría de Dios es conociendo más la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser sabio espiritualmente?
deje de ver la tele más y ponga a leer la Biblia más. Porque usted quiere sabiduría espiritual por magia. Que venga, que venga. Y Dios lo puede hacer, pero Dios quiere que usted le conozca por su palabra. Esa palabra obviamente revelada por ¿quién? Por el Espíritu, enseñado por el Espíritu. Miren lo que dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos hace sabios espiritualmente. Amado, entonces no solo se trata de orar y de querer y de pedir, se trata también de buscar. Porque dijo Jesús que el que busca halla, el que llama se le abre y el que pide recibe. Pero una cuarta cosa con la cual vamos a tener el espíritu de sabiduría y de revelación va a ser como resultado de nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto buscas a Dios? ¿Buscas a Dios solo miércoles por la noche, domingo por la mañana? ¿O tu vida es una vida continua de búsqueda de Dios? Entre más conozcas y entre más busques a Dios, más operará en ti la revelación. Por eso la gente te puede llamar fanático, te puede llamar gente sin qué hacer y decir: oye, pues ¿qué están haciendo metidos 3 horas? Es que no han entendido que cada vez que venimos a la casa de Dios nos estamos haciendo más sabios. Y entonces eso resulta en que tenemos una mejor familia, tenemos unos mejores hijos. La fiera con la que te casaste se doma, aleluya. El carácter pesado que tenías ahora es reemplazado por el carácter de Cristo. Porque cada vez que vienes y escuchas una palabra que está en la Biblia, inspirada por el Espíritu, y mediante el Espíritu de sabiduría y revelación que opera en este lugar mientras estamos escuchando, mientras yo estoy hablando, yo estoy siendo, la palabra de Dios me está siendo también revelada y estoy aprendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú sales de aquí y dices: hoy soy mejor. Por eso dice la palabra que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y así comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dile al que está a tu lado: ahí donde me ves, hoy me estoy haciendo más sabio. Amén. Más sabio espiritualmente. Pero es el resultado, hermanos, escucha también, de nuestra relación con Dios. ¿Cuántos creen que el resultado de relacionarte lo más que puedas con Dios es que debemos vivir una relación continua, cierto o no? Yo me levanto en la mañana, lo primero que hago al abrir mis ojos, ¿saben quién pienso? En Dios. Señor, gracias. Te vas a levantar y dices: Señor, ay, ayúdame. Y piensas en Dios. ¿Me explico? Te estás bañando, de veras se los digo, qué rica está el agua, tú me la provees, Padre. Pero a veces se nos olvida que toda buena dádiva y todo regalo perfecto viene de Dios. Te pones tu ropa y dices: me diste vestido, gracias. Sales de tu casa, bueno, desayunas: gracias, Padre, por este alimento. Y lo vas en el carro: te amo, Dios, te amo, Dios. Tú me guardas de accidente, tú me libras de todo mal. Mis hijos salen y yo puedo estar confiado porque tu Espíritu Santo los va a guiar a la verdad y a la justicia. ¿Sí me explico? Llegas a tu trabajo y empiezas el trabajo con gusto, con alegría, con gozo, y en todas las áreas de tu vida ahí está el presente. Y cuando Dios está presente, serás la persona más bendecida y más sabia que puede haber sobre la faz de la tierra. Por eso dice Santiago capítulo 1 versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5 dice, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y mire lo que dice Santiago 3:17 acerca de la sabiduría. Perdón.
Sí. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero también otra fuente de sabiduría es la que Dios directamente, en algún momento de tu vida, te la otorga. El Espíritu Santo te la revela. No sabes nada, pero ahí te lo revela. No sé si me estoy explicando. De repente dices, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hago? Y no te acuerdas ni de un versículo bíblico y no puedes leer la Biblia. Y Dios dice, dale por aquí. Tú le das por ahí y dices, oh, decidí bien. No fuiste tú. Fue el espíritu de sabiduría que actuó en ti. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, no tengan miedo. Cuando los lleven ante los gobernantes y los magistrados y los lleven ante la gente, ante los jueces, no tengan miedo de lo que van a decir ahí, porque en ese momento el Espíritu Santo les dirá todo lo que tiene que decir. Entonces, quizá tú no eres el mejor vendedor, pero resulta que te cayó la chamba de eso, y de pronto el novato se convierte en el vendedor estrella, porque Dios quiere bendecirte y empieza a dar la sabiduría que viene de Él para ti, porque lo amas, porque conoces su palabra, porque has nacido de nuevo y porque tienes el espíritu manso como para dejarte ser enseñado por el Espíritu Santo, y porque tienes esperanza, tienes herencia y tienes poder. Mire lo que dice Lucas 21:15. Jesús le dijo, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y Santiago nos dice que este tipo de sabiduría tiene los siguientes resultados. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Y qué decimos de la revelación? Y con esto termino. Amado, necesitamos la revelación. La palabra revelación viene de la palabra apocalipsis. Por eso Apocalipsis se llama el libro de la revelación, que significa manifestar o manifestación. Significa quitar la cubierta, descubrir o quitar un velo. Por eso a Jesús no se le conoce más que por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amado, Dios siempre ha querido manifestarse y descubrirse a los hombres. Por eso un día tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino a revelarse a nosotros. Amén, hermano. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre se quería manifestar. Y Hebreos 11:1-2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces no podemos por esfuerzo propio llegar a conocer a Dios. Nuestra razón humana no es suficiente. Necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría humana es limitada, puede llegar a conclusiones sobre Dios basada en teorías, en resultados, estudios, pero nunca estará en capacidad de llegar a saber algo de Él, dependiendo solo de su propia fuerza y de recursos que la gente pueda tener. Escuche, revelación. Termino con esto. Ya van 2 veces que le digo, ¿verdad? Como a la 10ª va la vencida. Ya termino con esto. Mire, revelación, escuche, significa hacer de conocimiento humano algo que solo está en el conocimiento de Dios, y que el hombre no puede, si no es por la revelación, obtenerlo por sí mismo. Se lo vuelvo a repetir. Revelación significa hacer del conocimiento humano algo que solo existe en el conocimiento de Dios, y que el ser humano nunca podrá, a no ser por la revelación del Espíritu, obtenerlo por sí mismo. Solamente naciendo de nuevo y siendo enseñados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados, conozcamos a Dios por revelación. Un día Jesús, mire, vea el caso de revelación más claro que está en la Biblia. En Mateo 16:13-17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, sabiduría humana; otros ¿qué? Elías, sabiduría humana; y otros Jeremías, sabiduría humana; o alguno de los profetas. Diga conmigo, hasta ahí la gente estaba contestando con sabiduría humana. Pero Él les dijo, ¿y vosotros y ustedes quién
decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabiduría qué? Del Espíritu. Revelación. Y por eso Jesús le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Quién le dijo a Pedro que Jesús era el Cristo? ¿Quién se lo dijo? El mismo Padre a través del Espíritu Santo. Mire, si usted sigue dudando en su fe, a pesar de los años que lleva en Cristo, quizá necesita un encontronazo con el Espíritu Santo para que le dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Me explico? Si todavía claudica entre dos pensamientos después de tanto conocimiento que tiene, posiblemente solamente esté operando en la sabiduría humana, y necesitamos un encontronazo con el Espíritu Santo para que Él nos revele a Dios, porque es conocer lo que tiene Dios que por medios humanos no se puede conocer. Y mire lo que le pasó a Pablo en Gálatas 1, 11 y 12. Pablo, ¿sabe usted que Pablo humanamente era muy sabio? Pablo era un miembro del Sanedrín. Pablo fue instruido a los pies del gran maestro Gamaliel. O sea, el tipo era, pero bueno, era coco. Y un día dijo Pablo, todo eso lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Digo conmigo, ay, loco. Dijo, todo eso, lo que para mí antes era ganancia y me sentía, soy el gran Pablo, Saulo de Tarso, el que fue instruido ante los pies del gran Gamaliel. Dijo, todo eso pasó a ser por basura, porque si algo necesito yo es conocer a Dios, y a Dios solamente lo conozco por el espíritu de sabiduría y de revelación. Y por eso Saulo de Tarso se convirtió en el hombre más importante del Nuevo Testamento después de Cristo. Un loco trastornado, humanamente hablando, pero cuerdo para Cristo, amén. Y dice Gálatas 1, 11 y 12, dice, mas os hago saber, dice Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mire lo que dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso Pablo dijo, todo lo tengo por, ya conozco a Dios, ¿para qué quiero lo demás? Toda actividad profética, si usted quiere ser un profeta de Dios, tendrá que tener el espíritu de sabiduría y de revelación. Todo éxito en la vida cristiana será el resultado de la sabiduría y la revelación. Quiero operar en los dones del Espíritu Santo, solamente es a través del espíritu de sabiduría y de revelación. Porque el único instrumento de Dios para revelarse y revelar sus secretos y su palabra es el Espíritu Santo. Primero los Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas.